El siguiente programa es producido por Ministerio Sarria. Usted y yo debemos de decidir con qué ojos miramos la vida, qué actitud vamos a tener frente a la vida. Y continúa y menciona acá, verso 8, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Dígale al que está a su lado, cada problema que enfrentás es la oportunidad para ver un milagro de parte de Dios. Amén. No es para que usted se eche a morir, no es para que usted se desespere, es la oportunidad de ser violento y traer el cielo a la tierra. Si usted no es positivo, si usted no ve la vida desde otra perspectiva y viene a los domingos a la iglesia y escucha la palabra, pero usted no cambia su mentalidad, está perdiendo el tiempo. Usted tiene que dejar que la palabra de Dios renueve su mente y su corazón. Tercer cosa que no debemos de permitir en nuestro corazón, para que no nos bloquee esto, ser violentos espiritualmente. Hebreos capítulo 12, verso 15. Debemos cuidar nuestro corazón de toda raíz de amargura. Toda raíz de amargura tiene que salir fuera de nuestro corazón. Mientras yo hacía este estudio dije, ¿por qué vienen las raíces de amargura a nuestra vida? La raíz de amargura es como una enfermedad que brota rápidamente. Ese es uno de sus significados en griego. Como una enfermedad, como una epidemia que brota rápidamente. ¿Y de qué nos puede venir amargura en nuestro corazón? Puede venir amargura a causa de la falta de perdón por alguien que nos ha herido, nos ha traicionado. Puede venir amargura a causa de las pérdidas que hemos tenido en la vida. Puede venir amargura a causa de los fracasos que hemos pasado. Puede venir amargura a causa de dolores que hemos experimentado. La causa de la amargura puede venir por muchas razones, pero escuche lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. ¿Lo tienen? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Diga conmigo, estorbe. Escuche lo que significa estorbe en el original griego. Significa incomodar. Una vez que usted deja que una raíz de amargura brote en su corazón, lo comienza a incomodar. No tiene paz, no tiene sosiego. Es algo que nos molesta. Y continúa diciendo el texto aquí. Mirad bien. Escuche el significado de la palabra mirad en griego. Significa vigilancia de continuo. Eso quiere decir que usted y yo debemos de vigilar nuestro corazón, debemos de cuidarlo, supervisarlo. Ese es el significado de esa palabra. Se lo voy a parafrasear. En el verso 15, la primera palabra, se lo voy a interpretar o a leer de esta manera. Vigilen de continuo, supervisen de continuo, para que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Necesitamos pedirle al Señor. Si nosotros tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, necesitamos ser libres en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han experimentado el espíritu de amargura en determinado momento en su vida? Todo. Pero tenemos que decidir echarlo fuera. Si no, el espíritu de amargura nos va a estorbar, nos va a ahogar. Y escuche lo que sigue diciendo el texto: os estorbe y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Bueno, necesitamos pedirle al Señor esta mañana que nos limpie nuestro corazón de toda amargura. El siguiente elemento del que nos debemos de cuidar es el afán. Vaya a Filipenses capítulo 4, verso 4.
Creo que el afán por la vida es uno de los espíritus más fuertes que atacan al ser humano. Y luchamos contra eso todos los días. Todos los días luchamos contra eso. Por eso Jesús dijo, ¿de qué se afanan? Por el qué vivir, por el qué vestir. La mayoría de nosotros siempre estamos pensando y decimos, estamos pensando en la comida del mañana, en la deuda que hay que pagar, en los hijos que hay que alimentar, en las cosas que tenemos que suplir. Y es un afán. Nos afanamos por la vida. Entonces, escuche la recomendación que está en la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Les dije Filipenses, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, verso 4. Filipenses 4:4. Y quiero ser clara en algo. A todos nos ocurre lo mismo. Afanarse significa preocuparse antes de tiempo. Y nos afanamos. Y debemos de cuidar nuestro corazón del afán, porque el afán mata la palabra de Dios en nuestro corazón, y se lo voy a mostrar con la Biblia. Filipenses capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos. Mire al que tiene a su lado y dígale, por nada te preocupes. Así es que esta semana, cuando le vengan las preocupaciones, usted tiene que recordar lo que Dios le está diciendo. Debemos de aprender a descansar en el Señor. Dice el Señor, los que están cargados y cansados, vengan a mí, que yo os haré descansar. Les quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros hemos trabajado duro todo el día, ¿cómo llegamos a nuestra casa? Queremos tirarnos en la cama, que nadie nos moleste y dormir. Cuando nos cansamos espiritualmente, cuando nos cansamos emocionalmente, a causa del afán, eso nos duerme en el espíritu. ¿Por qué? Porque no estamos descansando y reposando en el Señor. Ahora es un hábito que se cultiva a través de la fe y a través de la decisión. Dice, por nada estéis afanosos. Yo quiero que en este tiempito usted haga un autoanálisis y diga, ¿por qué yo me afano más? ¿Por mis hijos? ¿Por la economía? ¿Por mi salud? ¿Por el futuro? ¿Por dónde el enemigo está entrando para afanarlo y angustiarlo, para preocuparse antes de tiempo? Les quiero hacer una pregunta. ¿Usted siempre ha tenido problemas en la vida? ¿Ha salido de ellos? El Dios que lo libró de ellos en el pasado los va a librar ahora y en el futuro. Entonces no tenemos por qué afanarnos. Nos desgasta espiritual y emocionalmente, el afán nos desgasta. Por nada esté afanoso, pero escuche lo que tiene que hacer usted para no dejar que su corazón se afane. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, eso es fe. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no podemos nosotros venir y pretender tener paz cuando no le hemos entregado al Señor el afán. Necesitamos ser libres del afán de la vida. Abra conmigo su Biblia en Mateo capítulo 13, verso 22. Mateo capítulo 13, verso 22. Una de las cosas que nosotros necesitamos un día hacer es lo siguiente. Yo lo estaba compartiendo con mi esposo. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer, si queremos disfrutar la vida, es decidir disfrutar la vida. Porque yo le decía a los hermanos en días pasados, circunstancias difíciles siempre van a haber, pero yo tomo la decisión de disfrutar la vida. Dije Mateo capítulo 13, verso 22. Escuche lo que ocurre cuando nosotros nos afanamos. ¿Lo tienen? Dice así:
Vamos a leer desde el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, diga conmigo, el afán de este siglo. Usted ve a la gente, anda como loca en la calle. Yo bendigo a Dios por el medio de transporte de las motos. Pero usted ve que la mayoría de los hospitales están llenos de motociclistas accidentados. Es un afán. El afán nos trae destrucción. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si usted deja que el afán lo domine, la palabra de Dios no va a producir fruto. Lo dice la Escritura. Si nosotros dejamos que la ansiedad nos controle, la palabra de Dios va a ser infructuosa. Entonces yo necesito aprender a descansar en Él. Y eso se hace a través de una decisión de fe, un hábito. Cuando viene la preocupación y la angustia, yo tengo que permitirle al Espíritu Santo de Dios que su palabra controle mi mente y mi corazón. Escuche lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu de Dios nos iba a recordar todas las cosas que necesitáramos aprender, ¿verdad? Aprender o recordar. Pero ¿qué ocurre si usted y yo no leemos la palabra de Dios? Con que el Señor nos va a alimentar, con que el Señor nos va a recordar. Entonces necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y esta mañana yo lo motivo de todo corazón a que usted hoy, aquí, deje delante del Señor todo aquello que le está robando la paz, todo aquello que le causa ansiedad, todo aquello que le causa preocupación. El 85% de las enfermedades se cree que son psicosomáticas. Úlceras por la tensión, gastritis por el estrés. El estrés, la ansiedad y el afán está matando a la gente. Usted dice, pastora, pero es que usted vive en el cielo. Si yo le diera la lista de desafíos que tengo. Yo les estaba compartiendo, no sé si el domingo pasado, les dije, les conté lo que nos había ocurrido a mi esposo y a mí mientras íbamos en la carretera hace 3 lunes atrás, saliendo de una reunión de líderes. Íbamos tranquilos, habíamos ido a dejar a un pastor que le dimos ray, lo fuimos a dejar a su casa y en el kilómetro 8 o 9, carretera a Masaya, de repente la camioneta se paró, hizo un boom y el motor se le quemó. Como mi esposo y yo no podíamos dejar el vehículo allí donde habíamos ido, entonces lo trajimos remolcando hacia la iglesia. Pero cuando veníamos de camino, mi esposo y yo decidimos no quejarnos y alabar a Dios, no preocuparnos y esperar en el Señor. La alabanza permite que Dios haga milagros, la alabanza es fe. Y mientras nosotros veníamos en el camino, Señor, gracias, es tiempo de comprar un vehículo nuevo. Señor, gracias porque tú nos has ayudado. Y es tan grande el Señor que en ese momento nosotros no necesitamos llamar a nadie para pedir ayuda. En ese momento, cuando la camioneta se nos queda parqueada en medio de los 3 carriles y el montón de carros detrás de nosotros, porque carretera más allá casi nunca está vacía, se para un vehículo. Me dice mi esposo, saca la mano para que le digas a la persona que está detrás de nosotros que nos dé pasada. Entonces yo saco la mano y le digo a la persona que nos dé pasada, pero la camioneta no nos funcionaba. Entonces yo veo que la persona que está detrás de nosotros me continúa diciendo, pasen, pasen, pastora, pase. Yo dije, oh, debe ser de la iglesia este hermanito. Pero no era de la iglesia, era de otra congregación y 3 vehículos se parquearon detrás de nosotros para ayudarnos. O sea que el Señor nos mandó a 3 carros llenos de ángeles para ayudarnos. Dios es fiel. Amén, hermano. Dios es fiel. Usted y yo no debemos de afanarnos ni preocuparnos por nada. Antes, dice el Señor, que ustedes hablen y pidan, yo los oiré y les responderé. Entonces necesitamos confiar en el Señor. Yo no tuve necesidad de llamar a alguien para que me fuera a remolcar. El Señor ya tenía preparado a 3 vehículos para que nos ayudaran.
Dios es bueno, no podemos afanarnos. Ay, pastora, es que fíjese que me hace falta tanto dinero para tal cosa. Tranquilo, si usted es fiel a Dios, Dios tiene provisión para usted. Pastora, fíjese que me han diagnosticado tal enfermedad. Tranquilo, si usted hace lo correcto, la Biblia dice que por su llaga nosotros somos sanados. Conozco a una pastora que le han diagnosticado cáncer como en 3 ocasiones. Cáncer de seno, cáncer aquí. Y la mujer sabe lo que hace. Y de eso voy a hablar después, de la violencia espiritual. Se encierra en un cuarto, se mete a orar y ayunar hasta que Dios la sana. Y cuando va donde los médicos le dicen, no tiene cáncer. ¿Qué es lo que se hizo el cáncer? Usted está sana. Entonces, donde ella aprovecha a decir, es que yo tengo un Dios de milagro. Porque usted no puede adaptarse al dictamen del diablo. Usted tiene que resistirse, dice la Biblia, resistirse y combatir al enemigo en el nombre del Señor hasta obtener la victoria y traer el cielo a la tierra. Entonces, debemos de ser libres del afán. No podemos dejar que el afán nos controle o nos domine. Y yo le motivo que esta semana usted pueda, mientras camina el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, aprender a caminar en gozo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Nuestra posición espiritual. Y yo voy terminando con esto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Cuando a usted le dé gana de afanarse, acuérdese de lo que Dios dice. Dios es poderoso. Necesitamos violencia espiritual. Dijimos que no vamos a adquirir las promesas del Señor, muchas de ellas, si no somos violentos. Segundo, hablamos de que debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y tercero, ¿cómo debe de ser nuestra posición? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, la primera condición que Dios da. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La palabra humillación significa rendirnos a Dios. Hace mucho tiempo, mientras enseñaba de esto, puse un ejemplo. ¿Verdad que si yo vengo aquí y me arrodillo, es fácil arrodillarse? ¿Es fácil o no? Y si yo pongo mi frente en el piso, es fácil. Aunque es un gesto de nuestro cuerpo de humillación a Dios. Pero yo creo que Dios va más profundo en eso de la humillación. No solamente lo quiere en lo externo, Dios lo quiere en nuestro corazón. Es difícil hacerle bien a quien nos ha hecho mal. Es muy difícil, no es fácil. Es difícil ser gentil y bondadoso con la gente que Dios ha usado como lima para transformarlo a usted. Le voy a poner un ejemplo de esto. Si nosotros tenemos un conflicto con alguien, la mayoría del tiempo decimos, Señor, ese hermano es terrible, ese es mi vecino, ese es mi compañero de trabajo, usted no se imagina, pastora, me saca las canas. Soy joven y me saca las canas. Entonces, es más fácil para usted reaccionar en la carne que venir y humillarse para soportar a esa persona que le hace la vida imposible. Pero hay veces esas personas son los agentes de cambio que Dios usa para transformar su carácter y para transformar el mío, para enseñarnos paciencia, para enseñarnos amor, para enseñarnos perdón. Entonces, una de las cosas que debemos de aprender a reconocer es a humillarnos internamente. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre quitando mi voluntad y mi propia opinión y poniendo la voluntad y la opinión de Dios en mi corazón para actuar. Entonces dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y lea conmigo, y se convirtieren de sus malos caminos.
¿Habrá algo en el que yo y usted nos debamos de convertir al Señor? Tal vez es la lengua la que se debe convertir, porque mucho hablamos de los demás. Hay personas que cuando yo estoy con ellas, yo me cuido de lo que hablo, porque yo sé que todos tienen el don de la comunicación. Entonces, cuando estoy delante de ellos, yo me limito y le digo a mi esposo: acordate que ese es muy comunicador. Ese es muy comunicador. Entonces debemos de cuidarnos de lo que hablamos y de lo que decimos. Puede ser que tengamos que dejar muchas cosas que no le agradan a Dios de nosotros, y eso sea humillación. Dice: conviértanse de sus malos caminos. Entonces, hay 4 requisitos. Escuche lo que Dios hace si nosotros cumplimos lo que Él nos está pidiendo. Entonces, yo oiré desde los cielos. Segundo, perdonaré sus pecados. Tercero, sanaré su tierra. ¿Cuántos necesitan sanidad en su familia? Usted ya sabe lo que tiene que hacer. El Señor nos perdonará y nos oirá. Pero quiero hablar acerca, nuestra primera condición para ser violento es buscar al Señor de todo corazón. La Biblia dice: y me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. No podemos buscar a Dios a media. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, vamos a encontrarlo. Dios va a cambiar situaciones difíciles e imposibles y va a traer su poder sobrenatural para darnos respuesta a nuestra vida.